de primer orden que van a dar más luz y van a aclarar más con todo lo referente a la pandemia. En primer lugar va a intervenir Marco Garrido, que va a hacer una breve presentación de la encuesta Reumaví con todo su proyecto y resultados, análisis profundo sobre todo en el tiempo de la pandemia, y recordar, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que en breve se hará la segunda parte de este Reumaví. Sin más dilación, Marco tiene la palabra. Muy bien, muchísimas gracias Jesús por esas palabras, y a Pedro Plazuelo también por hacer posible estas jornadas. Y por supuesto a nuestras 3 reumatólogas por haber aceptado esta invitación y por formar parte de esta jornada y querer compartir con nosotros sus experiencias profesionales, clínicas y su punto de vista desde la reumatología. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, como bien indicaba anteriormente Jesús de la Aza, esta será la 5ª jornada. Hemos tenido ya una jornada inicial sobre el proyecto Reumavit, otra jornada en la que participaron representantes de algunas de las federaciones y ligas que habían participado en este proyecto, una tercera en la que participaron las asociaciones de pacientes que forman parte de CEADE, y la 4ª y penúltima que fue sobre pacientes y familiares. Pues bien, esta última, que pondrá el colofón final a esta serie de jornadas virtuales organizadas desde CEADE, pues pretende evaluar el impacto de la pandemia en la práctica clínica en el ámbito de la reumatología. Como decía, cuenta con 3 reumatólogas de altísimo nivel, yo diría entre las mejores reumatólogas, por supuesto, de España. Una de ellas está en Inglaterra, pero bueno, es española y la consideramos de España, por tanto, y las otras 2 están aquí, pero las 3 están siempre viajando y con una presencia internacional muy potente. Bueno, voy a presentar algunos resultados de forma muy resumida y orientados sobre todo al ámbito de la atención sanitaria y al papel de los especialistas médicos, en este caso de los reumatólogos. Este proyecto, como sabéis, digo sabéis porque ya hemos hablado de él en el resto de jornadas, pues incorpora 7 países y pretende evaluar el impacto de la pandemia COVID-19 desde la perspectiva del paciente, es decir, pretende abordar cuáles son las necesidades, cuáles son los aspectos que realmente han tenido una importancia en la vida de los pacientes, incluyendo, por supuesto, aspectos médicos como la atención sanitaria, el acceso a tratamientos o a medicamentos, pero también aspectos en la vida diaria o tratamientos complementarios como la actividad física o simplemente sus temores, su bienestar, sus deseos y sus esperanzas. Este estudio pretende aportar información que permita emprender acciones encaminadas a mejorar y a disminuir las consecuencias negativas que esta pandemia y que otras posibles crisis pueden tener en la vida de los pacientes con enfermedades reumáticas. Este es el equipo en el cual pues, se ha incorporado recientemente Loreto Carmona, o la hemos incorporado un poco a la fuerza, y en el cual tenemos representantes de distintas organizaciones de pacientes, en concreto de 7 países, la mayoría de ellas que representan a todas las asociaciones de pacientes, pero también, como en el caso de CEADE, tenemos también representantes de enfermedades concretas, en este caso de la espondiloartritis axial,
en el caso de España CEADE, pero en el caso de Inglaterra NAS, con la que colabora la reumatóloga, la doctora Elena Marzo, que también forma parte de esta jornada, o de artritis reumatoide o de artrosis como en RAS o Arthritis Action. Bueno, este proyecto pues incorporaba una encuesta online en la cual se nos preguntaba a todos los pacientes por una serie de aspectos que ya hemos comentado anteriormente. En total, 1.800 pacientes participaron de 7 países, 12 organizaciones, con los resultados ya presentados en 5 conferencias científicas, digo ya presentados o a punto de presentarse, como en el caso de la conferencia o el Congreso del Reino Unido. Recientemente se presentaron en el Congreso de España de la SER o en el Congreso de Estados Unidos de la ACR, del Colegio de Reumatología de Estados Unidos, una muestra en la cual van a predominar las mujeres en todos los países, en algunos más que otros. En el caso de España, un poco más equilibrado esta diferencia o este nivel o este equilibrio de género. En patología, la más predominante fue espondiloartritis. Ahí se ve el peso de las dos organizaciones de espondiloartritis, en el caso del Reino Unido NAS, en el caso de España CEADE, seguido de la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y la artrosis. Respecto al estado de salud, pues destaca que una importante proporción de pacientes declaró que su estado de salud era regular, malo o muy malo, y que este estado de salud había empeorado a peor o incluso a mucho peor que antes de la pandemia. Respecto al dolor, los pacientes en España declararon un mayor dolor que los pacientes en el resto de Europa. De una escala Likert de 0 a 10, pues los europeos marcaron 6 como media y en España este valor aumentó hasta el nivel de 8. También los pacientes españoles presentaron peor bienestar y mayor nivel de ansiedad, aunque con niveles de depresión bastante similares al resto de Europa. Respecto, ya para ir cerrando, respecto a la atención sanitaria, pues destaca que una importante proporción, nada más y nada menos que el 82% de los pacientes, no pudo acudir a su cita con el reumatólogo. Esto también es normal si nos acordamos o pensamos que el confinamiento en España fue mucho más estricto que en el resto de Europa. En Europa el 58%, prácticamente el 60%, no pudo acudir a su cita frente al 82% en España. El motivo, pues, en algunos casos se dio una alternativa. Fijaros, a más de la mitad, el médico pudo hacer seguimiento telefónico online, pero a más de una tercera parte de los pacientes, tanto en Europa, que es lo que veis en azul, como en España, lo que veis en naranja, se le canceló dicha cita sin ofrecerle ningún tipo de alternativa. Es verdad que hubo un porcentaje reducido que no pudo ir por miedo y todavía más reducido de pacientes que no tenían los medios, ¿vale? La pregunta aquí sería, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué el gobierno o los propios reumatólogos o el equipo de reumatología o los hospitales no pudieron o no tenían los medios o no tenían la voluntad para realizar ese seguimiento telefónico o online, ¿no? Y ya voy entrando un poco en la temática, un poco, ¿no? Aspectos a tener en cuenta en esta jornada, ¿no? Respecto a los tratamientos, cabe destacar que la mayoría de pacientes continuaron con su tratamiento. Creo que ese es un dato interesante, positivo, y en el cual pues, se muestra cómo la información acerca de la medicación sí llegó a los pacientes, por lo menos a la gran mayoría, porque solo el 12% en España cambió su tratamiento. Y en el caso de Europa ese porcentaje es similar, pero incluso ligeramente superior a España. Un 16% cambió su tratamiento en Europa.
Respecto a la información acerca de cómo la pandemia podía afectar a la enfermedad reumática, una importante proporción de pacientes declararon no haber recibido información alguna, algo creo que importante, pero de aquellos que la recibieron, la principal fuente fueron las organizaciones de pacientes, sobre todo vemos que destaca en España, seguido de los reumatólogos y de los médicos de atención primaria. Destaca en este caso cómo los reumatólogos, en el caso del resto de países, sí proporcionaron mayor información sobre cómo la pandemia podía afectar a la enfermedad, al igual que los médicos de atención primaria. En el caso de las sociedades científicas, sí vemos cómo en España hubo un porcentaje ligeramente superior, bastante parecido, pero un poco superior, de pacientes que sí habían recibido información por parte de las sociedades científicas. Cabe destacar que para la mayoría de los pacientes la principal preocupación, no solo en España, sino en el resto de Europa, fue que la pandemia pudiera afectar a la atención sanitaria que estaba recibiendo. Es decir, los pacientes tienen miedo y están preocupados por su atención sanitaria. Y también el aspecto en el cual tienen mayores esperanzas es que, a pesar de la pandemia, puedan continuar con su tratamiento como de costumbre. Estos datos o estos resultados nos proporcionan o nos permiten establecer una serie de recomendaciones, como la necesidad de proporcionar alternativas virtuales para que la comunicación médico-paciente o las visitas se puedan seguir realizando a pesar de crisis como la actual. Asegurar que el paciente pueda continuar con su medicación, que los pacientes reciban información sobre cómo, en este caso, la pandemia afecta o puede afectar a su enfermedad o cómo puede afectar a su tratamiento, etc. Información sobre hábitos de vida, como fumar, beber alcohol o actividad física. Y también el importante papel o rol que las asociaciones de pacientes han jugado durante la pandemia. Como decía anteriormente Jesús de la Aza, se va a proceder a una segunda fase de esta encuesta en la cual os pedimos a todos vuestra colaboración. Esta segunda fase está prevista que se lance a principios de enero. Así que, por favor, estar atentos y intentar participar en la medida de las posibilidades para que podamos tener información que nos ayude para mejorar la atención y sensibilizar acerca de las necesidades de los pacientes. Estos resultados se están divulgando, como decía, en conferencias o congresos de varios países o a nivel internacional. Y esperamos también contar con trabajos en EULAR y también con manuscritos publicados en breve. También se han presentado en El País en una entrevista realizada a Pedro Plazuelo. Y con esto me gustaría dar el paso a los verdaderos protagonistas de hoy, que son los reumatólogos. Muchas gracias y doy la palabra de nuevo a Jesús de la Aza. Muchas gracias, Marcos. Como siempre, cada vez te supera a la vez anterior. Lo haces cada vez mejor, de forma más clara y concisa. Ahora a continuación va a tomar la palabra la doctora Loreto Carmona y el título de la jornada es expertos y profesionales sanitarios. Hemos omitido porque había que haberlo puesto y luego al final lo van a corroborar, que son grandes expertos y grandes profesionales sanitarios. La doctora Loreto Carmona es miembro de EULAR. No sé ahora mismo la situación actual de EULAR cuál es, pero sí cuando ella formó parte, empezó a ser miembro del comité de EULAR, era la única mujer que había. Y tiene en su aval
que en el año 2012 fue galardonada con el Premio Iberoamericano de Investigación José Román en espondilartropatía. Así que, doctora Loreto Carmona tiene la palabra. Pues muchas gracias Jesús. A ver, yo lo que he hecho ha sido colaborar en EULAR en muchos sitios, pero yo no soy nada más. O sea, sí que es verdad que cuando uno levanta el dedo en EULAR y dice, bueno, venga, yo lo puedo hacer, ya no dejas de hacer cosas. Voy a compartir con vosotros la pantalla porque quiero enseñaros cuál ha sido mi trayectoria en esta pandemia. Este bicho que hay aquí se llama alebrije. Alebrije. Es un ser fantástico mexicano que tiene la gracia de estar hecho de muchos otros seres. Y a mí me gusta verme a mí misma como un alebrije. A lo mejor este no es el más bonito, pero me parece que es muy ilustrativo de qué es lo que soy. Tengo una parte de reumatóloga, pero también tengo una parte de epidemióloga y muchas otras partes que vais a ver al final. Pero yo lo que quiero contaros es cómo ha visto la pandemia una persona que es de formación, es médica, y luego, y además asistencial, y que ha ido evolucionando hacia la investigación. O sea, que la he visto un poquito como de lado. Vamos a ver si es así o no es así. Cuando empezó todo, yo estaba pues como expectante, ¿no? Yo trabajo en una oficina y nos recluimos muy pronto. Y esto que veis aquí es el chat de los reumatólogos de Madrid. En ese chat, desde el momento cero, se empezaron a poner información sobre artículos, sobre noticias, etcétera. Y yo estaba súper entusiasmada. Vosotros a lo mejor no lo entendéis, pero cuando uno se dedica a la investigación, este virus ha sido una cosa totalmente fascinante, porque íbamos aprendiendo cada día, poco a poco, entre todos, un montón. Yo creo que de pocas cosas hemos aprendido tanto y tan rápido. Y esto que al principio pues, era fascinante, llegó un momento que empezó ocupándome el 20% del día, 25, 30, 40, 50, hasta que llegó un momento que me ocupaba todo el día y no me podía concentrar en absolutamente nada de lo que hacía. La otra cosa que me di cuenta es que sí hacía otra tarea, que era desmentir bulos en todos los otros WhatsApps que no eran los de reumatólogos, sino los de mi familia, los de mis amigos, etcétera, etcétera. Y al final acabé haciéndome, yo no sé si lo conocéis, de una web que se llama maldita.es, que desmiente bulos. Yo soy voluntaria allí y de hecho esta mañana he desmentido un bulo sobre llevar castañas en el bolsillo o algo así. Pero bueno, aprendí a manejar la información de esta manera, que sabéis que ha habido muchos. Y luego, para no volverme loca, pues hice aparte, estaba totalmente sola en casa, mi familia está desperdigada por todo el mundo, me dediqué a hacer cosas muy locas, que es todos los días hacerle una foto a la comida que hacía ese día. Y descubrí que, corcho, que cocino bastante bien. No era consciente y tampoco tenía con quién compartirlo, pero era una manera de sentarme y no dedicarme solamente al virus y a los bulos de los virus, ¿no? Bueno, también me apunté de voluntaria, aparte de maldita.es, en el Colegio de Médicos de Madrid, un poco con los dedos cruzados, porque realmente a mí me daba tanto miedo como a vosotros este bicho. Pero me apunté y además sabiendo que yo no veo pacientes desde hace mucho tiempo, porque me he estado dedicando solamente a la investigación, ¿no? Y me apunté también a una lista de acta sanitaria en la que de forma voluntaria hacíamos consultas a personas que no podían acceder a su reumatólogo porque estaba el reumatólogo ocupado con COVID. Y entonces pues estuve como supliendo algunas funciones en donde podía y a la vez me presenté voluntaria. Y de repente llega el día que me llaman por la noche y me dicen, pues mañana tienes disponibilidad absoluta. Y digo, ¿para qué?
Y me dice, pues para irte a un sitio que hemos hecho montado monísimo, que se llama IFEMA. Total, que no os podéis imaginar el miedo que pasé, pensar, he estado un montón de años sin tocar pacientes en el sentido médico de la palabra, de la investigación, estoy todo el día con ellos, pero no recuerdo cómo se auscultaba, no recuerdo nada. O sea, me pasé toda la noche viendo vídeos hasta de cómo tomar las muestras por si acaso, y llegué al IFEMA. Y en el IFEMA pues estuve todo el tiempo. Gracias a Dios, no sé si en la cara o en el trozo de cara que se me veía, claro, vieron que tenía miedo o que no iba a saber responder o no sabían dónde clasificarme porque no estaba dentro de los voluntarios mayores. Me pusieron a informar a las familias. Entonces, durante 2 meses y medio, o sea, marzo, abril, mayo, 3 meses, mi función allí era informar a todas las familias de todo de este pabellón, nos repartíamos el trabajo y teníamos que entrar en las historias clínicas, hablar con los médicos que los llevaban, las enfermeras, y hablar con ellos. No os podéis imaginar la tarea tan bonita y a la vez que te dejaba una congoja impresionante, porque a veces eran familias enteras que estaban afectadas, repartidas por distintos hospitales, etc. Pero la sensación de estar haciendo algo útil y no solo estar en casa nerviosa, haciéndole fotos a la comida, pues me reportó una satisfacción grandísima. Y ir viendo cómo cada día los números bajaban y bajaban y bajaban, pues fue pues para mí una satisfacción. Bueno, y lo que aprendí de COVID ni te cuento, ¿vale? Mientras tanto, cuando llegaba a casa, pues a la hora de los aplausos, que aprovechaba para recontar si todos mis vecinos estaban allí o no, no por el hecho de confiscarlos, sino para asegurarme que no había nadie que estuviera malito, porque mientras tanto les iba llamando también, ¿no? Pues después de eso me dedicaba a distintas cosas, como por ejemplo investigar. Y con una cosa que se llama el COVID-19 Global Rheumatology Alliance, en el que EULAR es parte. Esto es una base de datos en la que los médicos, sobre todo reumatólogos o internistas, de forma voluntaria, pues cuentan los casos que han tenido y luego con toda esa información pues hacemos análisis para ver cuáles son los factores de riesgo para que vayan peor o si hay algún fármaco que interfiera, cuáles son las enfermedades que van mejor o peor, etc. Y también sobre todo con el COVID-19 database, ¿no? Pero también a nivel español, pues también me localizaron para hacer algunos análisis, como con este grupo, que es la red de inflamación, que se pusieron también todos juntos y les ayudé a hacer un artículo también sobre cuáles eran los factores que podían tener mayor impacto a la hora del pronóstico de las complicaciones del COVID, ¿no? Y de hecho llamaba la atención que, aunque sabemos que el COVID, por ejemplo, va peor en hombres y en personas con problemas cardiovasculares o con obesidad, pues también vimos que el hecho de tener una enfermedad del tejido conectivo, pues también era un factor de riesgo importante, ¿no? Para vosotros, los que tengáis espondilitis o espondiloartritis, esto no salía con mayor riesgo, o sea que por ahí tranquilos, ¿vale? También al estar en EULA, pues ya que estás aquí, pues también participé en las recomendaciones provisionales, porque no sabemos si va a haber cambios, se van revisando cada poco tiempo, de cuáles son las recomendaciones para el tratamiento de estas enfermedades en el contexto de la pandemia, ¿no? Y muchas de estas cosas realmente pues las sabéis, ¿no? O sea, que realmente la parte de COVID la tiene que tratar un experto en COVID, ¿no? Y la parte de la enfermedad reumática la tiene que tratar un experto en la enfermedad reumática. De tal manera que si hay que quitar una medicación de la enfermedad reumática, es el reumatólogo el que tiene que decir algo, ¿vale? También una de las cosas muy interesantes que dice
es que muchos de los fármacos que se utilizan en el COVID, en realidad los utilizamos los reumatólogos día a día, con lo cual una de las recomendaciones que hace EULAR es que se involucre a los reumatólogos en los grupos de decisión de los fármacos y los ensayos clínicos, etc. Y muchas de las cosas que, pues que ya sabéis, que hay que continuar con el tratamiento, que nos manejemos con las medidas habituales que tiene que manejarse el resto del mundo, que si hay toxicidad de los medicamentos, pues hay que ponerse en contacto con el reumatólogo, que hay que intentar hacer el seguimiento de cualquier, o sea, que hay que hacer seguimiento, esto que vosotros pedís que se haga también lo recomienda EULAR, y que se avise al reumatólogo cuando se ingrese un paciente con COVID. Si queréis luego hablamos un poco más de ellas. Y nada más, he intentado daros mi visión de todo el alebrije que soy, porque durante esta pandemia también he tenido que ejercer de madre en remoto, o sea, hay telemedicina y también hay telematernidad. Investigadora, he intentado también hacer divulgación, las asociaciones de pacientes y profesionales, he intentado ser activista también en cierta medida, y sacar adelante mi propia empresa. O sea, que es que decir que he sido médico, pues vale, sí, pero 100.000 otras cosas, como la mayoría de todos nosotros, ¿no? Quería terminar con esta viñeta de una divulgadora médica que se llama Mónica Lalanda, que, bueno, a mí no me ha afectado mucho porque realmente solo estuve en la primera ola, que era la ola en la que los médicos estábamos de subida, ¿no? Porque era como, ¡wow!, estamos haciendo algo fantástico. Pero también hubo muchos problemas. Y esta viñeta de Mónica pues señala algunas de las cosas que los médicos, bueno, los sanitarios en general, han pasado durante todo este tiempo, como por ejemplo la indefensión, 67% trabajaron sin material de protección adecuado. También el síndrome de quemado, el 68% ha sufrido desgaste, ¿vale?, de los médicos españoles. Un tercio de los médicos han tenido que afrontar dilemas de tipo ético, o sea, imaginaos cuando no quedan camas, ¿qué es lo que decides? O cuando alguien te pregunta y no sabes exactamente, o sea, y los protocolos te dicen que tienes que hacer lo contrario y no sabes si poner medicación o no. Son dilemas éticos que todos hemos tenido que afrontar, incluso siendo informadoras y más. Muchos se han contagiado, hasta un 20%. Sabéis que la prevalencia por el estudio que se hizo a nivel nacional de la población general era muy bajita, del 5% apenas, pero en los sanitarios y médicos el 20%. Y esto es lo bueno, que el 82% se ofrecerían otra vez como voluntarios. Y ahora no ha hecho falta, yo sigo en el listado, pero bueno, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis de mí. Y os dejo ya la palabra, no voy a hablar ya más de mí. Muchísimas gracias, doctora Loreto. Ha sido impresionante la charla. No sé, ahora las dos que vienen a continuación, le has puesto el listón muy alto, porque vaya explicación. Ahora a continuación va la doctora Elena Marzo. La doctora Elena Marzo está viviendo, como ha dicho antes Marco, en Inglaterra, en Leeds, donde es profesora de la universidad y ejerce como reumatóloga y es miembro es consultora médica de la NAS, que es nuestra homóloga en Inglaterra. Sin más, doctora Elena Marzo tiene la palabra. Pues muchas gracias, ¿me oís todos? Gracias a todos por la invitación, gracias a Loreto por esa charla tan maravillosa. Me ha gustado mucho que mencionaras a Mónica Loreto, porque es una buena amiga mía. Mónica estuvo muchos años en Inglaterra trabajando aquí.
Y bueno, sobre todo quería dar las gracias a todos ustedes, a vosotros que estáis ahí detrás de esta pantalla. Estoy aquí acurrucada en el estudio de casa, rodeada de cosas de mis hijos, y por eso he decidido que antes que enseñaros todo lo que tengo por detrás, os podía enseñar un dibujo de una playa maravillosa y tranquila, porque verdaderamente es ahí donde necesitaría estar ahora y donde me hubiera gustado, me hubiera encantado pasar las vacaciones, pero no ha sido posible. Bueno, y os digo gracias porque una de las cosas que a mí me ha parecido más increíble, ¿no?, de todo lo que hemos aprendido en estos meses con esta situación absolutamente impensable e inimaginable en la que estamos, es la increíble resiliencia y la resistencia, no solamente de todo el mundo, los que estamos sanos y los que tienen problemas. Gente como vosotros que tenéis una enfermedad crónica y que habéis sido capaces de poder llevarlo y de haber dado tanto. A ver, una de las cosas que le he dicho a Marco y a mis compañeros aquí de la Sociedad Británica y de la Sociedad de Pacientes Británica también, no solo la Sociedad de Reumatólogos, es lo increíble que ha sido que todos los que habéis estado con enfermedades crónicas os habéis tenido que estar protegiendo, no yendo a los lugares de trabajo, habéis estado continuamente dándonos información, continuamente haciendo encuestas, continuamente participando en proyectos. Y es que eso es increíble, o sea, nosotros no somos nada sin vosotros. Todo lo que podemos aprender es porque vosotros os lo dais. Y eso es algo que jamás podemos perder de vista. Bueno, no tengo muchas diapositivas porque pensé que iba a ser una mesa libre. Eso me habían dicho, vamos a charlar sobre diferentes experiencias. Pero igual os puedo decir pues un poquito lo que hacemos aquí y más o menos pues de dónde vengo, ¿no? Como si dijéramos. A ver si puedo pasar las diapositivas. ¿Lo veis, verdad? Pues no sé por qué no la puedo pasar. Espera, a ver. No lo hemos intentado mover antes. Chicos, qué pena. A ver si lo puedo poner para pasarlo bien. Ay. Comparte pantalla, Elena. Y voy a volver a compartir, sí. A ver si lo puedo poner. Y si no, os los voy diciendo. A ver, pues esto es donde estamos. A ver, pues aquí vivo yo. Yo estoy en el Reino Unido. Yo soy de Bilbao, hice la carrera en la Universidad del País Vasco y me fui a Inglaterra pues hace ya muchas lunas, que se dice. O sea, tanto que ya llevo más tiempo viviendo en el Reino Unido que en España, pero espero que me lo perdonéis porque estoy súper cercana a todo lo que pasa por allí. Entonces, el Reino Unido pues, es un sitio bastante diferente, ¿no?, en todos los aspectos de España, pero el sistema de salud sanitario es similar, quiero pensar yo, ¿no? Es un sistema público en su mayoría y lo que tiene igual un poco diferente del sistema español es que es un sistema más unido, ¿no? O sea, aquí no hay tantas autonomías o tantos países que funcionan de forma autonómica, solo tenemos otros dos, que son Gales y Escocia, y lo que es el ICOS del sistema sanitario es el mismo. En el Reino Unido hay ahora mismo pues como casi 68 millones de personas y os podéis creer que lo mismo aquí que en España, que en el resto de Europa o donde vayáis, los reumatólogos son una especie muy rara y no crecen en los árboles. Es súper difícil encontrar reumatólogos y lo normal es que la gente vaya a la universidad, empiece a hacer medicina y diga, bueno, ¿sabes qué? Esto es muchísimo tiempo, es un mogollón, yo me quiero dedicar a ser un médico de primaria, que acabo más rápido de alguna manera y luego puedo decidir qué hago, pero llegar a la reumatología y luego dentro de la reumatología no solo especializarte, sino meterte en lo que es una carrera un poquito más académica, como Loreto estaba explicando, pues definitivamente pues son una raridad, ¿no? Si miráis los números, en España ahora mismo pues hay como 2 reumatólogos por 100.000 habitantes y esto es basado en una población de 47 millones de habitantes. Bueno, pues imaginaros en el Reino Unido que tenemos a 1,4. O sea, es la mitad ya por casi el doble de habitantes. ¿Y qué nos ha pasado en los últimos años? Bueno, pues que hemos tenido muchos toros que lidiar, ¿ya? Entonces, pues desde hace años, como sabéis, hemos estado metidos en la pesadilla de lo que va a ser el Brexit, salir de la Unidad Europea y todo lo que esto ha supuesto, pues de empezar a buscar nuevas formas de trabajar, nuevas formas de conseguir
pues soporte y ayuda para los tipos de investigación que hacemos y esas cosas, ¿no? Y en el medio de toda esta problemática nos cayó el COVID. Entonces el COVID, como a todos los demás, pues nos pilló de repente. O sea, era como que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Nos va a poder pasar esto verdaderamente? Y os voy a decir una cosa, o sea, yo creo que una de las cosas, en el Reino Unido hay muchas cosas buenas, pero una de las cosas malas que hay aquí es que esto es una isla de muchas maneras, no solamente física, ya sino una isla mental. Entonces, cuando volvíamos de vacaciones de España, que habíamos estado en los Pirineos en febrero de este año, ya las noticias de COVID empezaban a ser pues bastante claras. Se veía que había la posibilidad de una epidemia que se estaba empezando a propagar. Y las noticias ya empezaban a venir de España. Yo tengo muchos amigos reumatólogos y ya me empezaban a decir que se veía que esto iba a ir mal, que verdaderamente había una epidemia. Y de hecho yo me puse mala a la vuelta a finales de febrero y bueno, he tenido que aguantar lo que no se iba a finalizar con toda la gente diciéndome que yo fui la que traje el COVID a Leeds, pero no me hicieron los anticuerpos en ese momento, pero yo creo que sí lo pasé y estuve bastante mal. ¿Y qué nos pasó? Pues que tardamos muchísimo en reaccionar. Estábamos viendo lo que pasaba y yo les intentaba traducir como bien podía al inglés aquello de si ves las barbas de tu vecino, ¿cómo es? Pon las tuyas a remojar. Si las ves cortar, pone las tuyas a remojar. Bueno, pues no traduce muy bien en inglés y tardamos muchísimo en darnos cuenta. ¿Y qué pasó? Que para cuando empezamos a mirar a la derecha y a la izquierda, estábamos totalmente ya cerrados y con una carga de trabajo increíble. A ver, para haceros una idea, yo trabajo en Leeds. Leeds es, pues probablemente será como la cuarta ciudad en el Reino Unido, o sea que no es ni la primera ni la segunda, son Londres y Birmingham. Y tenemos una población pues muy parecida a la de Bilbao, ¿no? Con metropolitana pues como alrededor de 700, 800.000 o 1 millón de personas. Pero tenemos uno de los conjuntos hospitalarios más grandes del país. Y tenemos pues entre 17.000 y 20.000 personas solamente trabajando en el hospital, con más de 2.000 camas, ¿ya? Y tenemos lo que es el servicio repartido en diferentes hospitales. No sé si veis aquí mi cursor, ¿no? Pero tenemos 2 hospitales universitarios grandes y luego otros que son un poco más pequeños. Y la mayoría de la reumatología clínica está aquí en Chapel Allerton Hospital, que es una especie de oasis, porque aunque está en el centro de la ciudad, está en una zona pues, que es un poco más callada, si queréis, o sea que no tiene tanta actividad. Está muy rodeado de árboles, tiene un parking increíble, lo cual a todo el mundo le encanta porque no se puede aparcar en ninguna parte aquí en esta ciudad. Y bueno, pues vemos al cabo del año, pues tenemos como unos 10.000 pacientes en el servicio, pues vemos entre 50.000 y 60.000 consultas al año. Y yo soy la que lidera el servicio de espondiloartritis, en el que pues, somos un centro de referencia terciaria. Entonces damos pues cabida a una población pues como de 4 millones de personas. ¿Os podéis imaginar la cantidad de pacientes que es eso, la cantidad de administración, ¿no? que tenemos que llevar? Entonces vosotros imaginaros que de repente de un día para otro os dicen tenemos que cambiar completamente la forma en la que trabajamos, tenemos que pararlo todo y tenemos que dar cabida a todas las admisiones que nos están viniendo con COVID. Y una de las cosas que estudias en la Facultad de Medicina es normalmente a seguir, te enseñan a seguir protocolos, a seguir formas de pensar, a seguir pautas de tratamientos, ¿ya? Y de repente nos estaban pidiendo a 70 millones de personas que acomodáramos esto de una manera instantánea. Entonces, yo soy una persona súper positiva, ¿ya? Y yo lo que siempre pienso es que donde hay crisis, hay oportunidad. Y os voy a decir una cosa, espero que estéis de acuerdo conmigo. Yo pienso que como momento generacional, nadie nos iba a haber dicho ni nos podíamos haber imaginado que teníamos que vivir eso. Eso está claro. Pero yo prefiero esto que una guerra mundial. Y prefiero el haber tenido la posibilidad de hacer esto y de hacerlo en conjunto. Y la oportunidad que ha salido de aquí, os digo que nos ha cambiado la vida para siempre. Nosotros ya no somos nosotros trabajando en Leeds, en Madrid, en Barcelona. Nosotros somos el mundo post-COVID. Y el mundo post-COVID va a ser 3.500 veces mejor que el mundo pre-COVID.
Entonces, os voy a dar un poquito de idea de lo que nosotros hemos hecho, no tanto como lo que ha hecho Loreto, pero es que a Loreto es imposible seguirla. Yo cuando empecé, yo miraba a Loreto y decía, yo quiero ser como ella cuando crezca, porque es que lo hacía todo y todo lo hace bien esta mujer, ¿ya? Pero yo os puedo decir que gente como yo, que tuvimos que seguir al cabo del día, al pie del cañón, pues de un día para otro nos dijeron, bueno, sabemos que ya tienes unos años, que a ti te gustan mucho las espondiloartritis y la reumatología, pero mira, ¿tú te acuerdas de cuando hiciste respiratorio o cuando hiciste digestivo? Pues mira, vete a casa, vuélvetelo a mirar, que tienes que venir al hospital y cambiar de servicio inmediatamente. Y eso, para nosotros los médicos, es un pánico. Es un pánico, porque, a ver, dentro de la medicina tú puedes decir, vale, estudiaste la carrera, sí, pero es que llevo 20 años especializándome en un 1% de la medicina, ya que son los pacientes que veo, y probablemente incluso menos que eso, y de repente que te echen al toro y te digan, tienes que llevar esto. Fármacos de los que necesariamente no nos sabemos los nombres, enfermedades que teníamos que estar mirando en el teléfono, consultas en las que de repente decíamos, yo no estoy muy segura de lo que tengo que hacer. Y lo que fue increíble, maravilloso y completamente ha cambiado nuestra forma de trabajar es cómo empezamos a comunicarnos de bien. Yo creo que en la medicina siempre nos hemos comunicado, pero ahora yo creo que la cosa ha sido extraordinaria. Yo nunca he tenido ningún problema para decir esto no sé, de aquí no paso. Yo siempre he dicho hasta aquí llego. Y mientras tú sepas exactamente cuáles son tus limitaciones, puedes con el mundo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, empezamos a organizarnos y a organizarnos. Y me ha hecho mucha ilusión lo que decía Loreto, porque a nosotros nos encerraron un lunes, pero en Inglaterra todo se hizo dándote notice. Los ingleses son muy polares, muy amables para todos. Entonces el primer ministro dice, estamos fatal, tenemos que hacer algo. Así que hemos pensado que vamos a hacer esto y empezamos a hacerlo a finales de la semana que viene. Entonces, durante estos 7 días todavía vamos a peor, pero por lo menos nos podemos organizar. Entonces, en el momento en que sabíamos que nos iban a cambiar y nos iban a encerrar, directamente hicimos un grupo de WhatsApp, porque era la manera más rápida de comunicarnos entre todos. Todos los médicos dentro de la unidad decidimos que teníamos que comunicarnos con nuestros pacientes. El mayor miedo de nuestros pacientes es que tenemos ahora mismo lo que llamamos un helpline o una vía pues, para ellos para llamar, ¿no? Lo que es el servicio de asistencia, como se dice. Y normalmente en tiempos de paz es verdaderamente complicado que alguien te conteste en las primeras 24, 48 horas, pero siempre llegamos de alguna manera, ¿no? A responder las llamadas. Entonces de repente teníamos que comunicarnos con 10.000 personas y hacerles ver que teníamos que cambiar el modo de trabajar y que íbamos a cancelar las consultas y que les teníamos que dar una vía alternativa de comunicación. Y yo os puedo decir, señoras y señores, que eso no fue para nada fácil. ¿Y sabéis por qué? Porque en la forma que tenemos de trabajar en la medicina estamos muy restringidos, aunque no lo parezca. Nosotros no podemos dar nuestra dirección de correo electrónico, nuestro número de teléfono personal o simplemente llamar a los pacientes porque queremos. En el Reino Unido tenemos que pedir permiso para todo. Yo no les puedo llamar a ustedes si ustedes no me dicen por escrito que yo les puedo llamar, por ejemplo. Entonces no había un sistema en el hospital que nos permitiera contactar a estas personas así al mogollón. Entonces tuvimos pues, que idear un mecanismo, mandar un texto y en el texto, que eran solamente unos pocos caracteres, pues decíamos, por favor, mirad nuestra website, ¿ya? Pero resulta que la website en aquel momento no estaba ni evolucionada. Entonces, de repente, entre nosotros mismos tuvimos que empezar a poner información en el website, a buscar la forma que mejor pensábamos que nuestros pacientes iban a poder relacionar, ¿ya? Entonces, lo que he puesto aquí en la pantalla es solamente un ejemplo porque no quería daros muchísima información, pero vamos, si me dais 2 horas os cuento todo en 2 horas. Pero esto fue una presentación que preparamos durante un domingo entre un montón de nosotros, de consultants, de los que somos los adjuntos, si queréis, y los jefes de departamento, ya hicimos una presentación de PowerPoint como la que os estoy dando ahora. Y uno de nosotros, la presentación la hice yo, llamé a una amiga que tiene un acento maravilloso y le dije, por favor, ¿por qué no explicas a los pacientes lo que vamos a hacer, ya? Y lo haces con tu tono de voz, que es calmado y pausado. Porque si voy yo se piensan que es una revolución. Así que necesitamos darles un poquito de tranquilidad, ¿eh?
y les puse este gráfico que pongo ahí. A mí me encantan los infogramas porque yo soy una persona muy visual, yo necesito verlo para creerlo, ¿ya? Y entonces esto que no espero ni que lo leáis ni que lo entendáis de repente, se suponía que iba a poner de una manera muy sencilla todo lo que el gobierno estaba dándonos información por la radio, por la televisión, por Twitter, por Facebook, por WhatsApp. Exactamente lo que Loreto estaba diciendo. Pasamos de llevar una vida más o menos normal con un tipo de información que más o menos podía ser controlable a estar completamente inundados, no solamente por información, pero por desinformación. Y lo que nosotros teníamos muy claro, muy rápidamente, era que los pacientes que vienen a nuestro departamento tienden a tener unas enfermedades muy complejas por las que están tomando unos fármacos muy complicados. Entonces, de repente, el gobierno decidió que pacientes que podían estar más a riesgo de contraer la enfermedad viral, lo mismo que ha pasado en Europa o en España, tenían que quedarse en casa, pero resguardarse de una manera mucho más estricta que los demás. Por ejemplo, estábamos utilizando la palabra shielding, que está aquí, como la veis en esta parte, en la parte izquierda de la diapositiva, y está en rojo. Shielding en inglés, ¿ya? Significa escudo. Shielding es escudarse. No sé si os acordáis lo que hacían los vikingos. Ya para defenderse se ponían en grupo y ponían los escudos hacia adelante. Bueno, pues eso era lo que les estábamos pidiendo a los pacientes que hicieran. Que si estaban tomando fármacos inmunosupresivos o tenían algún problema inmunosupresivo importante, no solamente no podían salir a la calle, sino que tenían que confinarse en una habitación dentro de sus casas. Vosotros me decís si eso es factible, por ejemplo, en un piso, ¿ya? En el que estás compartiendo casa con hijos y a veces igual incluso con nietos, ¿no? Entonces aquello fue pues la bomba, claro, ¿no? La gente se volvía loca, hubo muchísimos problemas con ello, querían información, que pertenezco yo o no a esa categoría. Y una de las cosas que hicimos pues fue, con la información que les mandamos en el texto, les dijimos, contáctanos, mira la información que estamos poniendo en el website y entonces sabes más o menos lo que tienes que hacer. Y de esa manera intentamos controlar el influjo que teníamos en las llamadas que pasaron pues de 100 a la semana. En algún momento hubo 2.000, yo creo que lo que más tuvimos fueron 3.500. O sea, imaginaros que era incontrolable. Pero bueno, otras cosas buenas que nos ha dado ha sido la comunicación no solo con los pacientes, sino con nosotros, ¿no? La posibilidad de aprender, la posibilidad de decir lo que, o sea, de aprender los unos con los otros. Los primeros casos que se publicaron en España, por ejemplo, un artículo maravilloso que hizo un colega nuestro, Xavi Michelena, ya publicando todos los casos del Val d'Hebron muy rápidamente, y las experiencias de colegas, por ejemplo, pues en Italia, en China, en Estados Unidos. O sea, aquello fue como increíble. Pero no solamente eso, sino la posibilidad de hablar y de tener pues este tipo de comunicaciones. Por ejemplo, ahora con este meeting, ¿ya? Pues si me hubierais dicho vosotros, bueno, vamos a tener una conferencia de CAD en Madrid, ¿puedes venir este día? Nosotros normalmente viajamos mucho y a ver, yo en concreto no lo llevo bien, porque, pues bueno, tengo una consulta en la que tengo que cuidar a mis pacientes, tengo unos hijos, tengo unos padres de los que tengo que estar pendientes, tengo a mis vecinos, tengo a la gente alrededor mío y tengo un marido. Entonces, o sea, si me voy, significa que tengo que volver rápidamente porque tengo un montón de cosas que se me van acumulando, ¿no? Y ahora de repente pues puedes hacer todo esto desde casa. Aquí, por ejemplo, pues un meeting que hicimos con la Sociedad de Pacientes de Inglaterra hace poco. Esta foto que he hecho hoy, estaba trabajando desde casa, pero estaba en un meeting con los radiólogos que trabajan con nosotros y a la misma vez estaba echándole un ojo a la paella que estaba preparando porque me venían todos a casa rápidamente. Y ahora estoy aquí. Es que eso es un auténtico lujo y yo creo que según nos movemos hacia adelante y en la época post-pandemia no vamos a volver para atrás. Tenemos que aprovecharnos de esta manera eficaz y absolutamente fantástica que tenemos de comunicarnos y de poder controlar el tipo de comunicación que tenemos. Y vuelvo a vosotros, vuelvo a los pacientes. Como Marco
¿Me oís? No sé si se ha ido la... Se ha ido justo cuando ibas a hablar de los pacientes. Dices, vuelvo a los pacientes y de repente te bloqueas. Es que se me, te da veo mucho viento, miedo. estoy enfrente de una ventana en el norte que yo creo que me está aquí cogiendo el viento la antena. Bueno, pues era lo que os iba a decir, ¿no? ¿Veis todavía la pantalla o no? No, compártela, Elena, por favor. Vale. A ver, perdonad, ¿eh? Estos son gajes del oficio. Aprovecho, Elena, para decirte que te quedan 5 minutos. Vale. ¿Y no cuenta el hecho de que se me ha ido la pantalla? No Estaba ya contemplado. Estamos ya casi acabando. Entonces os iba a decir eso, la importancia de lo que nos decís vosotros, los pacientes, ¿ya? Y durante este tiempo, pues os hemos pedido un montón de participación, que nos mandáis un montón de información, hemos hecho encuestas de todo tipo. Esta es una de las que hemos hecho en el Reino Unido. Hicimos una encuesta paralela con pacientes y con profesionales, y en concreto esta se refiere a pacientes de espondiloartritis, ¿ya? Y lo que nos dijeron es, vamos, lo mismo que dijeron en Prima Beach, ¿no? Que los servicios pues han cambiado muchísimo. La mitad de los pacientes pues no pudo acceder a los servicios que hubieran querido, y en general que aunque el servicio digital funciona y la posibilidad de hablar con tu médico por teléfono no está mal, pues siguen prefiriendo venir a vernos en la consulta. A mí los datos que más me preocuparon, por ejemplo, es este, ¿ya? El 50% de los pacientes a día de hoy nos dicen que sí, que salir de casa no salir de casa era un problema, pero que lo peor de todo era encontrarse mal o tener problemas con estar un poco más, tener más ansiedad igual que lo normal, ¿no? Que la salud mental se estuviera resintiendo. Y cuando preguntamos a los profesionales, pues mira, interesantemente nos contestaron lo mismo. La mitad de los casos, pues que no pudieron hacer lo que verdaderamente hubieran querido hacer con los pacientes, pues de forma de verles de forma presencial. Y lo que para mí es más importante es el hecho de que muchos centros no han podido comunicarse con los pacientes de forma digital de la forma en que hubieran querido. O sea, que es que ha sido tremebundo, ¿no? Simplemente hemos cambiado de una forma presencial a una forma virtual, pero no somos capaces todavía de dar todo lo que podemos de forma virtual. Y fijaros en esto también, ¿eh? 15% de los servicios solamente han podido dar apoyo psicológico durante esta pandemia. Para mí eso es tremebundo. Y luego ya solamente finalizar para decir que dentro de lo que ha sido esta jornada digital, como si dijéramos, ¿no? Este abrirse del mundo a las capacidades tecnológicas, pues nos hemos dejado a mucha gente en el camino, sobre todo a esas personas que no son capaces o no pueden o no tienen, simplemente porque estos productos son caros, ¿no? Que no tienen ordenador, que no tienen teléfonos móviles que sean smartphones, o sea, gente que no puede utilizar esas plataformas, ¿no? Cuando el gobierno nos dijo que teníamos que identificar a todas personas pues para pedirles que hicieran el shielding, llegamos al punto en el que ya se levantaron esas restricciones y todavía había casi 9% de los pacientes que no les habíamos podido identificar, que no habíamos podido llegar y decirles, tú puede que estés a más riesgo, tienes que procurar cuidarte, ¿ya? Y eso fue pues porque los sistemas con los que tenemos a los pacientes codificados en los hospitales pues no son tan buenos como debieran de ser, o simplemente porque hubo pacientes pues que no llegaron a recibir ese tipo de información pues por una cosa o por un motivo. Y esto es todo, ¿no? Que dentro de todo el caos yo creo que ha habido muchos positivos. Seguimos aprendiendo, todavía esto no se ha acabado, nos quedan un montón de meses, aunque llegue la vacuna, esto no va a ser inmediato, pero todo lo que estamos aprendiendo nos va a servir para adelante y que vengan otras pandemias que las estaremos esperando. Yo creo que lo más importante es comunicarnos y hablarnos, ¿ya? Nosotros somos médicos, pero somos personas. Lo mismo que vosotros, que tenéis un problema y que también sois personas. Y lo mismo que vosotros, pues no tenéis las soluciones o no sabéis a veces cómo comunicar esos problemas que podáis tener, pues nosotros somos también personas con muchas limitaciones y muchísimas veces no tenemos las soluciones. Pero lo que sí os puedo decir y os puedo asegurar es que lo que siempre vamos a hacer es intentarlo. Aunque tengamos que compaginar el ser médico con el ser cocinero jefe, maestra supletoria y todo lo que queráis,
esto sigue y bueno, que sepáis que estamos aquí y que lo vamos a seguir intentando y que unidos somos más fuertes. Eso está claro. Así que para adelante. He acabado a tiempo. Muchísimas gracias, doctora Marzo. Ha sido también una interesante ponencia. Creo que ha despertado un gran interés. He recibido varios WhatsApp comunicándome que les ha sorprendido la intervención. Y en el fondo no hay tanta diferencia, como hemos observado, de Inglaterra a España, que ha habido que reinventarse en muchas ocasiones y seguir para adelante de la forma mejor posible. A continuación, la doctora María Victoria Navarro, que es del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Algo tiene el Hospital de La Paz cuando Eugenio de Miguel y María Victoria han sido también galardonados en el premio iberoamericano José Román de investigación en espondiloartropatía. La doctora Navarro en el año 2018, en la 9ª edición, quiero recordar. Pues muy bien, doctora, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Yo la verdad es que me siento ya en familia, sobre todo después de aquella jornada rememorable en Córdoba, que me sentí también acogida por CEADE. Y bueno, para mí es un privilegio estar aquí y además estar aquí acompañada de Elena y de Loreto, y que, bueno, y que me presentéis, digamos, conjuntamente con ellas. O sea, ellas tienen muchísimo más recorrido y yo siempre he pensado que era una persona optimista, pero la verdad es que al lado de ellas voy a parecer la más pesimista de todas. Y bueno, yo quería contar también, bueno, creo que mi experiencia va a ser pues algo en medio, y como cada uno ha tenido su experiencia distinta, pues quizás yo he ido al contrario. Entonces, bueno, como bien ha comentado Jesús, yo trabajo en el Hospital de La Paz, y a fecha de cuando empezó la pandemia, pues yo estaba haciendo digamos que lo que siempre había aspirado, que era mitad asistencia clínica y la otra mitad de investigación. Y la investigación, de hecho, ya la hacía teletrabajando, porque había mucha parte que la hacía en casa o, bueno, o viajando. Y por cuestiones, pues no sé, de coincidencia, yo jamás me había estado más que de baja, pues de baja maternal o de excedencia, y por cuestiones personales, pues justo esas navidades, la verdad que me pasé la Nochevieja en el hospital acompañando a un familiar, y bueno, y decidí que con todo no se podía y que este familiar pues iba a necesitar mucho cuidado durante unos meses, y entonces me pedí por primera vez una excedencia de la parte asistencial. Y me encontraba de excedencia para cuidar a un familiar que vivía en Sevilla, que es de donde soy, y creo que no hace falta que lo diga por el acento que tengo. Entonces, bueno, pues cuando llegó todo esto, me acuerdo que al principio, como todos incrédulos, yo seguía con mis viajes, porque la verdad dije, bueno, estaba entre Sevilla y prácticamente el mundo, porque habíamos estado en Houston, en la reunión de ASAS, y justo andábamos organizando un curso de educacional, de ASAS, que precisamente Elena era la que llevaba ahí la batuta, y yo ya les advertí, dije, vamos a ver que aquí en España los médicos les han prohibido salir y pedirse ningún día ni para ir a un congreso ni a un curso, que esto igual nos lo tenemos que replantear, pero todavía, como decía Elena, en algunos sitios nos decían, no, y esto no, y yo lo veía injusto, porque yo decía, no, nos están cancelando cosas sin motivo, si este virus no tiene nada. Y bueno, al final, pues nada, pues resulta que sí, que la cosa fue en serio, y fue la primera reunión y el primer viaje que cancelé. Luego, yo creo que entre marzo y junio, el número de billetes que cancelamos no es incontable, de reuniones, y todo era un poco, bueno, pues la verdad que con desánimo, porque era ver cómo muchos de los proyectos en los que habíamos trabajado se venían abajo. Y luego, por la parte del hospital, pues es verdad que yo dudé mucho qué hacer. Es decir, había una persona que me estaba sustituyendo, que yo en principio había acordado que iba a estar allí pues 2 meses o 3 meses, el tiempo que a mí me hiciera falta para que el familiar se recuperase, y luego pues me encontré con una situación nueva también, y que no sabía qué hacer. En el hospital me decían que la verdad que el Hospital de La Paz
creo que es la puerta principal, probablemente el hospital que más ha salido en los telediarios, y todos mis amigos me escribían qué tal estáis, y a mí casi me daba vergüenza decir, no, si yo estoy en mi casa, si yo no soy héroe. Y claro, y te sentías pues mal de no estar participando. Pero por otro lado, bueno, voy a compartir la pantalla. Creo que, a ver si empiezo ahora, me decís si la podéis ver. A ver. ¿Aquí podéis ver la pantalla? Sí. Bueno, pues por otro lado, yo en lugar de hacer como Loreto, de decir, bueno, pues me presento y voy a cuidar de un bicho, yo tuve que quedarme cuidando de 2 bichos, porque tampoco era la situación ideal. Es decir, a mí se me vino, pues igual que yo contaba con mucha ayuda, pues la persona que venía a casa también tenía a su hijo, tampoco podía venir, y tampoco sabíamos qué hacer con estos 2 bichos. Entonces empezamos a hacer cosas que nunca habíamos hecho, mi marido y yo, sobre todo el telecolegio. El telecolegio nos consumió muchísimas horas, era frustrante porque piensas que estás fallando y al final estaba fallando como médico, como madre, y bueno, pues ahí nos tenían todas las mañanas dejándole el ordenador, la tablet, y no podíamos compartir. También hice otras cosas nuevas y bueno, como todos, yo creo que en el confinamiento que estuvimos, sobre todo en Madrid, yo creo que fuimos los que primeros iniciamos el confinamiento y los que salimos al final, y que fueron 8 semanas encerrados completamente. Y por supuesto también hicimos gimnasia, como todos los españoles. A mí lo de la serie, entretenimiento no me hizo falta, porque la verdad es que yo no, entretenida estaba de sobra. Y también cociné por primera vez en mi vida, hice bizcochos, galletas y cosas que jamás había hecho, y que la verdad, yo no sé si volveré a hacer, porque bueno, había cosas que hacíamos, pero sobre todo para contentarlos también a ellos. Y bueno, en medio de todo esto me encontraba pues con el multitasking, pues teniendo de vez en cuando conferencias, pero es verdad que se había parado todo mucho. Es decir, la investigación se había detenido bastante. Entonces yo lo que hacía también era pues llamar al hospital, ver cómo estaba la situación. Me decían que no hacía falta que me incorporase, que mejor que me quedase en casa. Tenía miedo de, si tenía que ir a Sevilla a atender a mi familiar, contagiar, y entonces que al final fuera todo peor. Y bueno, pues me quedé en casa. Y con todo esto me llama un día Marco Garrido y me dice, oye, mira, Victoria, que te quería comentar una encuestilla que vamos a hacer así. Una encuesta se me ha ocurrido, que con Pedro Plazuelo vamos a ver cómo están llevando los pacientes esto del confinamiento y cómo ha afectado, y me pareció una idea. ¿Te importa aconsejarnos y tal? Yo, por supuesto. Bueno, eso en lugar de el consejo de 3 horas, al final la verdad es que fue una inversión de horas, días, semanas, y yo creo que va a llevar años, y que la verdad he hecho encantada, y que me dio mucha satisfacción, porque encontré que aunque directamente no podía estar atendiendo a pacientes con COVID, sí que iba a hacer algo útil, porque tenía tiempo en medio de toda esta primera fase para poder aportar mi granito de arena y mi experiencia y poder, bueno, pues contribuir. Y la verdad que gracias a Marco y a la idea que tuvo, pues luego hemos visto todo lo que ha llevado este proyecto. Y ahí que yo creo que bueno, pues que intenté volcarme y dedicarme todas las horas que no me dedicaba al telecolegio y al telecooking, como yo le llamaba, pues sí que fue pues un placer, y para mí algo que me motivó mucho en esta pandemia. Pero es verdad que siempre tenía la idea del hospital. Hasta que uno no ve algo con sus propios ojos, nada más que le llega la información de las noticias. Yo llegué a un momento donde ya no quería ver las noticias, llamaba a los compañeros, depende a qué compañero llamase, la opinión era distinta. Unos te contaban que la situación estaba fatal, que no podían más, otros que la situación, pues bueno, pues que se sobrellevaba, que había mucho personal, que no tenían problemas, y la verdad es que uno no sabía qué pensar.
Y bueno, pero como estuve en contacto, sí que es verdad que al menos sé lo que pasó, es verdad que no de primera mano, pero sí lo que me contaban en aquella primera fase. Aparte estaba metida en todos los emails del servicio y sí que colaboré a lo mejor quizás hacer alguna encuesta o alguna herramienta para la teleasistencia. Yo no podría decir ni siquiera que hicimos telemedicina. ¿Y qué pasó en La Paz? Yo lo pongo como ejemplo porque sí que probablemente fue uno de los hospitales más afectados por la pandemia en España, en esa primera fase. En La Paz, pues bueno, en el servicio de reumatología se distribuyeron las tareas y hubo un cambio de prioridades. Es decir, donde antes teníamos unas prioridades en atender ciertas enfermedades y que jamás habíamos utilizado una llamada telefónica ni siquiera para dar resultados de pruebas complementarias, pues de repente llegaron los protocolos, como ha comentado Elena, y empezamos, bueno, pues a que se nos dijesen que no, que ya teníamos que, hacíamos falta, o mis compañeros hacían falta en otro sitio. Y yo diría que de casi 20 reumatólogos que somos en el servicio, solamente 4 o 5, que fueron los 4 o 5, yo diría menos jóvenes, fueron los que se quedaron en el servicio y el resto hicieron de todo. La que, por ejemplo, me estuvo sustituyendo a mí, se ofreció, es verdad, voluntaria, pero estuvo de guardia en urgencias, en la puerta de urgencias de La Paz, atendiendo pacientes de todo tipo, vestida pues con los EPI. Claro, yo cada vez que me mandaba las fotos me decía, yo me quedo cocinando, yo no voy, que me da miedo, a mí peor lo voy a pasar. Y bueno, y la verdad es que hubo quien tuvo muchos familiares, porque no ingresados, de compañeros, de sus padres ingresados allí. Hubo muchos compañeros en planta atendiendo pacientes con COVID, y de los 20, el 75% estaba dedicado a ver pacientes con COVID, con lo cual quedaba ese otro 25% que al final estaba, bueno, pues el jefe de servicio intentando cada día, porque cada día a última hora por la noche nos mandaba un email de lo que había que hacer al día siguiente y de dónde iba a estar cada uno al día siguiente. Y el resto también, pues que tenía que atender las consultas que ya estaban citadas y seguir con la actividad. Por supuesto, la actividad asistencial se canceló en la mayoría, diría yo, casi en un pues 80 o 90%, yo diría que incluso más, y se pasó a las llamadas. Pero claro, la llamada era solamente 4 o 5 médicos haciendo consultas de 12 o 14 médicos y viendo historias por lo que había recogido en el ordenador y teniendo que, bueno, pues atender de la mejor manera posible, que por supuesto no fue óptima, a todos los pacientes que pudieron. Esto fue la regla general. Quizás en el hospital de día, con los pacientes con biológicos, se intentó mantener un poquito más las visitas, pero aún así la mayoría fueron telefónicas. Ni siquiera fue por videoconferencia, que yo creo que eso da mucha más tranquilidad, porque uno ve la cara de las personas, la comunicación, cómo están de ánimo, si tienen una articulación pues inflamada, si les ha salido una lesión, se puede ver. Aquí todo por teléfono. La sensación, yo creo que fue que, bueno, se hizo lo que se pudo, porque no se podía hacer más, pero es verdad que fue muy deficitario. Las visitas telefónicas pues incluso incluyeron nuevas consultas, que yo creo que esto era casi de lo más difícil, es decir, atender pacientes que ni conocen, ni nunca han estado y que, bueno, y que no sabes exactamente, no puedes explorarlos. Y eso la verdad que fue una limitación bastante grande. Y luego hubo muchos pacientes que se perdieron por el camino, porque ya las administrativas tampoco sabían si habían citado, si no habían citado. Las citas que tenían pendiente normalmente se pedían en persona, porque antes se iba al hospital para todo, para pedir en persona cualquier cita, y ahora pues no se sabía qué había pasado con ese pool de citas que estaban ahí pendientes, con lo cual sin duda sabemos que muchas de ellas se perdieron por el camino. Y luego, por parte de los pacientes, sí que había una gran desinformación, una falta de accesibilidad a sus médicos habituales y por lo que he explicado, porque es que no estaban ni siquiera en el servicio, no había contacto entre los compañeros. Nosotros teníamos un grupo de WhatsApp de antes y era a través de ahí donde, bueno, se preguntaba qué tal estáis o qué tal no estáis, o si alguno se había infectado o si no.
Y a mí incluso los pacientes me han llegado a decir, doctor, no ha habido quien la localice en este tiempo. Y ya les he dicho, no, si es que no estaba, no venía al hospital. Pero no sabían distinguir ni siquiera el que iba todos los días del que no iba. Y sí que hubo muchas dudas en el tratamiento. Y bueno, yo la verdad es que después de esa primera fase, pues ya llegó también, ya andaba diciendo, bueno, me incorporo ya me incorporo, ya, nunca llegaba el momento, nunca llegaba el colegio. Y ya para la vuelta del verano, la verdad es que también me hacía falta, porque yo necesitaba, pues, digamos que aportar mi granito de arena y no me sentía bien, ya tenía la logística un poquito más organizada. Y bueno, como mi marido se había venido a teletrabajar a casa, yo ya dije, yo me voy del hospital, si no, así no vamos a aguantar. Y así que me volví a incorporar al hospital. Y sí que he visto las consecuencias de esa primera fase. Yo pensé que me iba a incorporar para ser héroe aquí en La Paz, pero afortunadamente ahora la situación está más controlada, al menos en nuestro hospital, y la situación ahora yo diría que es bastante, bueno, normal, pero con las consecuencias del todo el caos que hemos acarreado y que todavía vivimos. Entonces no puede ser normal, pero si no fuera por todo lo que ha pasado, yo diría que es bastante llevadera. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, como se contrataron más reumatólogos para atender pacientes con COVID, pues sí que hemos tenido 3, 4 reumatólogos más, pero que no sabemos si al día siguiente los van a llamar para irse al hospital nuevo o no. Entonces, no se puede contar para planificar agendas con estos compañeros. Se puede contar si se ha puesto alguno malo, como ha sido el caso, que hemos tenido varios compañeros enfermos al mismo tiempo. Luego me he encontrado, pues al retomar las consultas, que la lista de espera, pues si antes era más o menos algo razonable, que ahora se ha ido a muchos más meses. ¿Por qué? Porque antes también se daba de alta, es decir, si se veían entre 4 y 6 pacientes nuevos, pues uno más o menos dábamos el mismo número de altas. Por teléfono habitual, vamos, generalmente, y sin conocer a la persona con la que estabas tratando, pues no se han dado prácticamente altas en el servicio. Las consultas están sobrecargadas. Nosotros, cuando antes decíamos que no veíamos, bueno, pues para ver con una cierta calidad a 15, más de 15 pacientes, ahora estamos llegando a ver incluso hasta 25, para que puedan venir pues más número de pacientes, pero evidentemente pues también el tiempo al final es el que es. Los compañeros yo diría que también están algunos sobrecargados porque vienen arrastrando más carga de trabajo y quizás ahí yo ando con un poquito más de energía y bueno, intentando aportaros un poco más de, bueno, o también incluso de alegría, porque cuando llegaba al servicio también no había tanta alegría. La asistencia a las consultas, pues un par o 3 que estamos haciendo telefónicamente, el resto ahora sí vienen con regularidad, porque hubo un momento donde no es que nosotros ofreciésemos la teleconsulta, es que dejaron de venir. Es decir, los pacientes al hospital no querían venir por miedo. Y ahora, sin embargo, ese miedo a venir al menos al hospital se ha pasado. Es verdad que las salas de espera están mucho menos llenas. Yo paso consulta algún día de tarde, con lo cual no hay problema de saturación y están viniendo. O sea, mi impresión es que vienen casi, bueno, pues fallan exactamente el mismo número que antes o incluso menos. El cambio quizás es que los pacientes nuevos que antes pues venían, bueno, pues digamos que venían consultas más graves, pero también muchas de ellas de algo más banal, pues ahora casi todo de lo que viene nuevo derivado de primaria parece como si fuera muy, muy, muy seleccionado. Es decir, ahora mismo yo he visto algunos pacientes que no me hace falta decir sospecha de espondiloartritis, es decir, es que vienen, que es que prácticamente no les falta nada del cuadro clínico y tan activos que uno no sabe ni cómo han esperado tanto tiempo o no han ido a urgencia. Pero claro, uno entiende que en la situación en la que estemos no hayan ido a urgencia, teniendo como hemos tenido la pandemia. Pero sí que en los nuevos he notado que vienen, digamos, en patología mucho más activa y grave. Y luego, a la consulta, pues sí que donde antes casi todos me decían, bueno, estoy bien, estoy bien, estoy bien, ahora muchos, pues estoy mal, estoy regular, estoy mal. Dejé el tratamiento porque me infecté y luego no sabía qué hacer.
dejé el tratamiento porque no tenía información, puedo continuar, no puedo continuar. Y luego, pues los que están bien quizás del control de los síntomas de la enfermedad, a lo mejor vienen mal por la situación personal. Y vienen mal, pues psicológicamente, pues porque han perdido el trabajo, porque muchos han perdido algún familiar, y aquí en Madrid, ¿verdad?, sí que se nota eso. Es decir, gente que llega que ha tenido un contacto muy próximo con el virus. Y vienen mal a lo mejor, pues eso, pues por fallecimientos cercanos de familiares y toda esta situación que han vivido. Y lo que sí me he dado cuenta es que, claro, si antes les preguntaba por el ejercicio y alguno ponía la excusa, pues ahora ya es, no, ¿cómo voy a ir al gimnasio en esta situación? Ahora no puede. Entonces, todas las actividades complementarias que antes eran fundamentales, ahora se han detenido también. Tampoco las hacen. Es decir, entonces, y tampoco le puedo decir, bueno, vaya al gimnasio. Bueno, pero bueno, salga. Ahora que podemos, salga, que podemos hacer muchísimas cosas. Y bueno, esta es la realidad que ahora estoy viviendo en las consultas, pero que a lo mejor en 3 semanas cambia. O sea, nuestra realidad es que estamos estables, que estamos bien, pero siempre sin poder planificar más allá de a 2 semanas o 3 semanas vistas. Y trabajar así, pues tampoco es lo ideal. O ya, por ejemplo, tampoco tenemos días para reuniones o para congresos, con lo cual tenemos que ir pues redistribuyendo como podemos. Y luego, aunque no sea el impacto en la clínica, bueno, pues yo también trabajo en la parte de investigación y creo que es una parte que también se ha afectado bastante en los hospitales. Yo participo también en la lectura centralizada de algunos ensayos y vi cómo también se paralizaron de repente muchos ensayos clínicos sobre todo en espondiloartritis, ¿no?, que es donde, o en artritis reumatoide, o en artritis psoriásica, o en cualquier enfermedad reumatológica. Igual que se ha avanzado muchísimo y hemos aprendido muchísimo del COVID y del coronavirus, ha habido una evolución que es que jamás, yo creo que la va a volver a ver con cualquier otra enfermedad o fármaco o vacuna, ¿no? O sea, si todos sabemos lo que es pasar por que un fármaco, desde que se empiece a desarrollar hasta que se apruebe, habitualmente son 6, 8 años, y lo hemos visto cómo en meses va a pasar esto, bueno, pues sin embargo, a lo que son los ensayos clínicos de las enfermedades reumatológicas sí que se han afectado porque no han podido continuar como se estaban haciendo con regularidad, y ahí sí que va a haber, digamos, un retraso. Y luego, bueno, en proyectos de investigación yo creo que aquí pues ha pasado un poquito que al principio se detuvo, pero que luego sí que ha habido, al estar más tiempo sin viajar, estando en casa, pues sí que ahí yo creo que hemos cargado pilas y de repente hemos empezado a sacar pues más proyectos de iniciativas propias de investigadores y a poder dedicarnos un poquito más a esto. Y bueno, yo no, quizás lo que es el mundo digital creo que hemos avanzado muchísimo como sociedad. O sea, no, aquí es verdad que creo que hemos avanzado mucho, pero en el hospital, al menos en los hospitales en España, creo que aquí sí que hay una diferencia, Elena, con otros países, y es que estamos a años luz. Es decir, a pesar de la primera fase, todavía seguimos trabajando con llamadas telefónicas en la segunda ola de la pandemia, sin videoconferencia, porque no hay herramientas, no las hay. Entonces, bueno, yo espero que esto al menos sirva para que a ver si en un futuro pues se puede mejorar. Y parte de la telemedicina se quedará, pero parte de la telemedicina se irá y volveremos otra vez pues al contacto personal también que todos necesitamos. Y nada, bueno, esta ha sido mi experiencia, mi punto de vista, y bueno, y ahora yo creo que vendrá quizás la parte más interesante, que es este coloquio que siempre hay tan interesante con los miembros de CEADE. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Navarro. Decía yo que la doctora Loreto había puesto el listón alto, pero vosotras dos no habéis quedado atrás. ¿A cuál más interesante de las intervenciones? En medio de la conversación digo que constantemente me están llamando, porque lo que decía, hay muchos que no contabilizan porque lo hacen bien por el trabajo y esto lo ven después la grabación, y otros
que lo están viendo por eso. Y aquí tenemos a Juan Luis Garrido, que me dice que para la doctora Elena Marzo, que él fue el director de tesis de Concha Aranda, que estuvo con el doctor Collante y contigo. Y Sí, dice, sí. darle un recuerdo, y por supuesto me dice, y tanto a Loreto como a Victoria, ¿no? Ya sabéis que Juan Luis es el vocal de la coordinadora de CEADE, y además luego dentro de la asociación de aquí de Córdoba es el vocal de investigación. Como nosotros decimos aquí, es la masa gris de la asociación, es Juan Luis. Y aunque está dando clases, dice, te mando el justificante, y solo ha hecho la foto ahora mismo. Bueno, pues vamos entonces a abrir. Pedro, no sé si has tomado nota de en el chat que han ido entrando algunas intervenciones, y te doy la palabra y tú le vas pasando las preguntas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros las intervenciones que a lo mejor hay personas que esperaban, por ejemplo, intervenciones más clínicas o más específicas, pero nosotros lo que realmente queríamos es lo que habéis mostrado hoy, ¿no? La realidad de cómo ha impactado la pandemia no solamente a nuestra parte como pacientes, sino también a nosotros nos gusta tener esa visión de cómo ha afectado dentro de hospitales o en la práctica clínica que realizáis, ¿no? Tenemos claro que ha habido una falta de medios y recursos, pero porque esto nadie lo tenía planificado, como bien habéis dicho. Y toca trabajar, pero yo sí que iniciaría la mesa de debate con plantearos algunas cuestiones que habéis tocado. Yo he apuntado alguna cosilla y sobre todo las recomendaciones que deben recibir los pacientes y la información que los pacientes deben recibir. Somos muy cautelosos en eso desde la coordinadora y las asociaciones. Hemos trabajado durante la pandemia en hacer llegar a través de WhatsApp, correos electrónicos, conferencias, toda la información que vosotras nos hacíais llegar. Que además que cuando solicitábamos algún tipo de información o a sociedades científicas, no tardabais ni unos días en mandarla y se la hacíamos llegar. Pero sobre todo, sí que primero que consideráis que a día de hoy la pandemia nos va a seguir afectando como ha afectado en la primera fase, y si sobre todo los pacientes podemos estar tranquilos de que vamos a estar totalmente controlados, que no hay personas, como bien decía Victoria, pues que han dejado tratamientos o que nos están diciendo, oye, que es que no me dan cita. Sobre todo que deis ese mensaje y bueno, ahí yo os emplazo a que también abramos un debate de, como decía Victoria, si todos estamos preparados para esto, que nadie estaba preparado, pero nosotros nos hemos puesto las pilas y aquí estamos, ¿no? Buena muestra es que nos hemos puesto las pilas hasta sin saber si desde la administración y los hospitales deberían de ponérselas también. Yo ahí lo dejo y os doy la palabra. Yo creo, bueno, quizás como clínica aquí en España, la verdad es que a mí me cuesta pensar que en Madrid volvamos a llegar a la situación que se vivió. O sea, que hablando en concreto, ¿no? de Madrid, yo creo que más desajuste y más descontrol que hubo en la primera fase ya no vamos a vivir. Es decir, ya hemos aprendido, sabemos perfectamente y estamos organizados para saber cuál es la siguiente fase. Es decir, si la situación se pone peor, ya sabemos cuál es la siguiente fase. Que se pone peor, la siguiente. Que se pone... y así. Y yo creo... En ese sentido, al menos yo estoy tranquila, porque yo creo que estamos organizados. El hospital está organizado, en Madrid estamos organizados y la redistribución de especialistas y el miedo ese a ver nuevos pacientes o a hacer otras cosas distintas ya se ha vivido. Entonces no es como, bueno, pues se tiene reciente y es volver a repetir. Es como el que se ha ido de vacaciones y luego vuelve a hacer esa actividad. Y creo que ya no nos pilla de nuevo, seguimos trabajando. A mí, yo creo que en ese sentido yo estaría tranquila. En otras regiones están viviendo, creo que ahora, esa situación más nueva y se tienen que ir adaptando.
En otras regiones probablemente, si no se vivió la primera fase no afectó tanto, pues ahora tendrán que ver cómo reajustarse, pero también hay ejemplos que seguir, es decir, de otros hospitales. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que es el acceso al fármaco, en eso no creo que me preocupa. De hecho, nosotros hemos cambiado y antes hacía falta ir a la consulta para que te recetasen el biológico, y ahora, si no se ha cambiado la dosis ni se ha cambiado de fármaco, se puede ir a la farmacia directamente. Con lo cual creo que nos hemos ajustado, y yo antes, por ejemplo, pues si no era en el hospital de día no hacía recetas porque entendía que no, pero ahora si veo un paciente, evidentemente ya hago todo lo que haya que hacer para que no tenga que volver. Entonces yo creo que ahí en el desabastecimiento no, al menos aquí en lo que es en España de biológicos, creo que no ha habido problema. No, yo creo que además lo que has dicho que está muy bien, es una de las cosas que hemos aprendido, ha sido a quitarnos lo redundante. O sea, cuando estás en una posición de crisis, tienes que tomar decisiones que son rápidas, eficaces y que van a llegar a la mayor parte de la población que lo necesitan, ¿no? Y, por ejemplo, pues el hecho de necesitamos de verdad hacer análisis de sangre cada 3 meses a gente que está estable en biológicos durante años, necesitamos verles tan a menudo como nos mandaban algunos de los otros protocolos. Estas son las cosas que estamos mirando a día de hoy, que estamos reescribiendo, porque verdaderamente nos ha hecho darnos cuenta de que igual la forma que teníamos de trabajar no era necesaria para todo el mundo igual. Y yo creo que a nivel europeo yo creo que estamos todos muy parecidos. Aquí no ha habido países del norte o países del sur, o a unos que hayan sabido más que otros. Nos ha pillado a todos por igual, y bueno, tardamos en darnos cuenta de que el bicho en cuestión no vuela por el solo, lo llevamos y depende de nosotros el protegernos, ¿ya? Y yo pienso que un gran positivo ha sido no solamente la velocidad a la que hemos podido hacer observaciones científicas, sino la rapidez a la que las hemos podido publicar y diseminar. Y eso nos ha hecho compartir conocimiento de una forma que no se había hecho nunca, ¿ya? Ni en periodo de guerras, antiguamente, en las que se intentaba también acelerar investigación. Obviamente esto es una era digital, es diferente, pero ni en esos momentos se ha hecho lo que se ha hecho ahora, el compartir, el llamar a tus colegas y decir, oye, ¿qué está pasando en Italia? Dinos qué está pasando en España. Ese conocimiento y esa forma de trabajar ha sido fantástica, y lo que nos ha enseñado ha sido que la forma que hemos tenido de acercarnos al manejo de la enfermedad reumatológica ha sido el correcto. Desde el primer momento intentamos llamar a los pacientes y decir, continuar con el tratamiento, continuar, porque no sabemos lo que va a pasar exactamente con este bicho o cómo lo vamos a poder tratar, pero lo que sabemos es que si vuestra enfermedad reumatológica se descompensa y se hace más activa, vais a estar a mayor riesgo de conseguir la enfermedad. Y muchos de los datos que se han publicado nos han dicho que efectivamente pacientes con enfermedades reumatológicas de alguna manera han estado protegidos, pero no solamente porque se han quedado en casa, sino porque muchos de los fármacos que están tratando pues ha evitado algunas de las complicaciones más serias, ¿no? Pero bueno, toda esa información pues todavía está saliendo y tenemos mucho más que hacer. Ahora vamos a tener que hablar de vacunas y de otro tipo de tratamientos, ¿no? Sí, pero al hilo de lo que dices, Elena, y con uno de los miedos o de la contención con la que se ha trabajado en las asociaciones, porque yo también lo he vivido desde el IRE, o sea, no quieres adelantarte y a decir demasiado pronto. Yo creo que la cantidad de investigación que hay, y sobre todo habiendo manejado bases de datos tan gigantescas como las que tenemos ahora, vamos, a mí me reconforta saber que el hecho en sí de tener una espondiloartritis, por ejemplo, no es factor de riesgo. O sea, no. Para nada, no, para nada. Y la mayoría de los tratamientos tampoco, y sobre todo los que se ponen en espondiloartritis. Tiene un poco más de riesgo los corticoides a dosis altas, pero esos son pacientes que ya de por sí tienen una enfermedad que es de riesgo. O sea, no es para el COVID específico, sino que probablemente, incluso si dijéramos, comportados como el resto de la ciudadanía, no estaríamos diciendo ninguna burrada. O sea... No, y eso es, en la gráfica que os he enseñado antes, obviamente no me iba a poner a describirla en detalle, pero eso es exactamente lo que quisimos hacer. Les estábamos dando a los pacientes la posibilidad de que ellos se buscaran
en el algoritmo, dependiendo de dónde estaban, cuántos años tienes, qué estás tomando, ¿no? Y es exactamente lo que dice Loreto, a menos que fueran, esto es para todos los pacientes reumatológicos, no solo espondiloartritis, a menos que fueran pacientes de edad, de mayores de 70 años y con comorbilidades importantes como hipertensión, por ejemplo, ¿no? Diabetes que estuviera descontrolada, enfermedad cardíaca que estuviera descontrolada, ellos eran los pacientes de riesgo no a coger el virus, todos tienen el mismo riesgo a coger el virus, es a desarrollar la enfermedad. Entonces, una vez que tú explicas a la gente, mira, el virus todos tenemos el mismo riesgo, viene por aquí, es igual que la gripe, si te ha pillado, te ha pillado. Es el hecho de que tú puedas desarrollar la enfermedad patológica. Entonces, una cosa es coger la enfermedad, una cosa es coger la infección con SARS-CoV-2 y la otra es desarrollar COVID-19. Y como los términos se han estado utilizando intercambiadamente, pues han creado mucha ansiedad, ¿no? Pero yo creo, mira, yo soy una gran believer, en español no se traduce, o sea, yo creo creyente ya, en que a la gente hay que informarla con lo justo, pero que lo tengan muy claro, ¿no? Y una de las cosas que la gente, que una persona que está afectada por una enfermedad crónica puede hacer, lo mejor que pueden hacer por ellos mismos, lo mejor es aceptar que tienen una enfermedad crónica y que tienen que vivir con esa enfermedad crónica. Entonces, una vez que tú empiezas a conocer cómo es tu enfermedad, por qué te estás tomando el tratamiento, por qué necesitas hacerte unos análisis de acuerdo con el tratamiento, ellos van a ser mucho mejores en poder manejar eso. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos dificultad de contactar a la gente, el hecho que dijera, que igual decíamos, los que estéis bien controlados y no podéis tener el análisis de sangre de los 3 meses, no importa, no pasa nada. Pues haceros el análisis cuando podáis ir al médico. O sea, cosas así, poquita información, pero que fuera importante, ¿no? Y que la gente tenga la idea de que yo puedo con esto, ¿no? Tengo una enfermedad, pero esta enfermedad no me hace estar peor. Yo creo que eso es importante, ¿ya? El problema que hay con inmunosupresión, la gente con enfermedades reumáticas dice que yo estoy inmunosuprimida. No están inmunosuprimidos. Si tú estás tomando un biológico, no estás necesariamente inmunosuprimido. Estás tomando una terapia que es muy inteligente y que va especialmente hacia una parte de tu sistema inmune y lo está controlando. Pero no todo el mundo que está tomando esas drogas está inmunosuprimido. Están inmunosuprimidos si tienen un problema también en la sangre y no tienen células blancas y no tienen, ¿cómo se dice? Spleen, ¿cómo se llama el spleen? Bazo, esas cosas, ¿no? Pero si no, no están necesariamente inmunosuprimidos. Entonces son esas conversaciones a veces, ¿no? Perfecto, pues sobre todo me encanta vuestra claridad, porque al final también los pacientes es lo que necesitamos, claridad, como dice Elena, en esa información que nos llega. No todos tenemos el mismo conocimiento de la enfermedad y sobre todo pacientes de recién diagnóstico que tienen poquita información, la que les llega es súper importante que les llegue bien y clara, como bien dices. Jesús, me parece que había por ahí alguna pregunta que querías plantear. Me están por el WhatsApp, me preguntan, ya casi la ha contestado la doctora ahora mismo, la doctora Elena Marzo. Me dicen que a los que están tomando biológicos, si pueden vacunarse contra la COVID y que si tendrían que seguir un protocolo especial. Pues esa es una gran pregunta, va a depender de cada vacuna. Yo ahora mismo no tengo suficiente conocimiento con las vacunas, pero es lo mismo que con otras vacunas que damos que pueden ser o vivas o atenuadas o muertas. Cuando sepamos las vacunas que están, daremos la información adecuada, pero sí, lo recomendable sería que se vacunaran. Lo mismo que recomendamos que se vacunen de la gripe, de la neumonía o de otras posibles infecciones. Pero esa información saldrá y se puede diseminar también por las sociedades de pacientes claramente. Esa era otra pregunta que tenía aquí, que ya está contestada, ¿no? Pero independientemente del tratamiento se debe de vacunar de la gripe, ¿no? Independientemente de con los biológicos. El tratamiento que tenga. Sí, se tienen que, o sea, nosotros recomendamos a todo el mundo que se vacune de la gripe. También depende de las vacunas cada año, pero normalmente si son atenuadas no hay problema. A veces igual si los pacientes están tomando rituximab, la artritis reumatoide, dependiendo de las vacunas, a veces van a tener un poco más de riesgo porque tarda más el fármaco, ¿no?
en funcionar, pero sí, a priori se tienen que vacunar. Ahora, si hay algún riesgo, o sea, si hay alguna duda, deben de consultar en cada caso cada vacuna. Yo estoy hablando de la gripe, no de la fiebre amarilla o del dengue o como cuando te vas de viaje. Y una última pregunta antes de pasarle la palabra a Marco, que la ha solicitado. También me preguntan, esto para las tres, ¿no? Con respecto a las consultas, me dice un paciente que es de Écija, que está aquí a 50 kilómetros de Córdoba, que si tiene la enfermedad controlada y no tiene ahora mismo ningún brote, ningún empeoramiento, si debe continuar con la cita que tiene o la anula para la revisión. Buena pregunta, eso depende de dónde estés, ¿no? Hombre, si está bien, la puede posponer. Si no ha habido ningún flare y está perfectamente y cree que va a haber un problema, pero si tiene la posibilidad de una cita telefónica, no tiene por qué ir en persona, igual, de una cita telefónica ya vale. Sí, yo creo que eso es algo que además deberíamos instaurar, ¿no? O sea, porque es verdad que a nosotros, o sea, a los reumatólogos nos gusta tocar, ¿no? Vamos, tocar en el sentido de explorar y esto, ¿no? Pero si realmente hay telemedicina, o sea, que puedes ver y el paciente te dice que está bien, ¿para qué vas a hacerle viajar hasta allí para decirle, ¿estás bien? Sí, Total. y te vas? Es como... Pero lo que tiene que hacer es contactar y decir que quiere poner esa cita más tarde. No quedarse en casa sin avisarle a nadie, porque entonces es lo que decía Victoria, que pueden desaparecer del sistema. Desaparecen del sistema y luego ya no le ven nunca más. Me decía de anularla, ¿no? No, anular no, pero anularla llamar para por completo, saber cómo no, cambiarla. Cambiarla. Bueno, digo, bueno, me imagino que lo que él querría decir es eso, aplazarla o para otra ocasión, que no era necesario venir ahora, ¿no? Porque os digo lo que se está haciendo aquí en Córdoba, se están haciendo algunas consultas por videoconferencia y porque los reumatólogos de aquí ponían muy en valor el poder ver la cara al enfermo. No solamente oírlo, sino aplicar el ojo clínico, que le daba mucha información, que evidentemente lo ideal es lo presencial, pero si hay cosas que se pueden solucionar virtualmente, y hablamos de esto también, de la distancia, aquí hay pueblos que están a 100 kilómetros de Córdoba, entonces desplazar a un enfermo para una revisión rutinaria, si no hay, simplemente hablar con el médico, contarle su problema y ya está. Y, hombre, ya como último, aquí se está formando un grupo de trabajo de pacientes y médicos para establecer esto de la consulta virtual, ¿no? Nada más, le paso la palabra a Marco. Gracias. Gracias, Jesús. Simplemente quería hacer un comentario que quizá hubiera venido mejor hacerlo justo al final, no sé cuánto se va a prolongar esto, y no es con ningún ánimo de cerrar ni nada de eso, simplemente porque creo que era una idea que quería simplemente compartir con vosotros, ¿no? O con vosotras, porque sois más, en este caso, vosotras que nosotros, ¿no? Sobre todo las que estáis exponiendo. Comentaros que creo que hay una cosa que os une a las tres, ¿no? Y es que las tres disfrutáis de este tipo de eventos, ¿no? Y yo, pues, súper contento de teneros aquí. Y el motivo por el que creo que disfrutáis es porque trabajáis en pro del paciente, o sea, vuestro final, o sea, vuestro objetivo final es mejorar la vida de nosotros, de los pacientes. O sea, que podamos estar mejor atendidos, que podamos recibir los tratamientos mejores, más adecuados, que se nos escuche, que podamos tener una comunicación fluida con vosotras, que no tengamos problemas, que no suframos ansiedad, depresión, que tengamos a alguien que nos cuide, que sepamos que vosotras, además de grandes profesionales, además de doctoras, además de grandes científicas,
sois personas, igual que nosotros, y por eso pues quería destacar que me ha emocionado, ¿no?, el ver que las tres pues habéis planteado, como decía también Pedro en vuestras presentaciones, ese lado humano, ¿no? Ese lado humano al que por desgracia, por quizás reglas ya establecidas, muchos médicos tienen miedo de expresar, ¿no? Y por eso pues muchas veces vas a la consulta y el médico, en vez de mirarte, pues se esconde detrás del monitor, intenta evitar cualquier tipo de conversación que vaya más allá del resultado de la PCR, de la radiografía o del tratamiento, ¿vale?, para no afrontar un poco el hecho de que al final somos personas y por tanto debemos apoyarnos, al igual que apoyaríamos a una persona que se acaba de caer en un supermercado y la agarramos para que no se caiga, o le ayudamos y le damos una moneda a alguien que no tiene cambio para que compre el ticket para poder aparcar el coche. Ese tipo de acciones humanas pues os hace más humanas y por tanto os doy la enhorabuena. Y simplemente quería comentar eso y perdonad si me extendí. Tengo aquí otra pregunta que me llega ahora mismo. Dice, si tiene un familiar posible positivo, ¿te puedes poner biológico o hay que posponerlo? Si tiene un familiar que sea COVID posible positivo de COVID. Y hombre, dice, pues, ¿te puedes poner biológico o hay que posponerlo? Hombre, en ese caso, si está en contacto con ese familiar, esa persona va a tener que seguir la regla de distanciamiento o hacerse la prueba él o ella. Y una vez que sepa que está claro, o sea, que no tiene el COVID, entonces puede considerar tratarse. Pero tendría que decirle a su familia que, y de forma ideal, no debiera de estar rodeado de gente con COVID. Eso lo mismo con cualquier otro. O sea, esto no es como los niños pequeños, ¿no? Cuando cogen el chickenpox, a varicela, les pones unos junto con los otros. O sea, si hay alguien que de verdad va a tener que tomar un tratamiento y que puede estar a riesgo de tener una enfermedad, pues no. Tendría que estar cuidándose primero, sabiendo que no tiene la enfermedad, ¿no? O sea, que no es positivo. Yo esperaría, definitivamente. Muy bien. Estamos ya sobre la hora, Pedro. No sé si quieres intervenir. Bueno, yo primero daros la palabra porque quien realmente tenéis que cerrar estas jornadas sois vosotras, como decía Marco, como ha dicho Juan Luis, Jesús. Para nosotros como pacientes y sobre todo como miembros de asociaciones de pacientes, que tenemos claro que siempre debemos caminar de la mano juntos, igual que vosotros lo tenéis claro también, por eso estáis aquí y no están a lo mejor otros o otras, ¿no?, que también se podía haber planteado, pero tenemos claro que hay gente y profesionales médicos que comunicáis, que sois empáticos y que siempre que os necesitamos dais respuesta a todos nuestros miedos, porque como bien decían algunos pacientes, tenemos muchos miedos, aunque hoy se quedarán muchas cuestiones por ahí más claras. Agradeceros estar aquí. Quiero pasaros la palabra por si queréis decir algo antes de cerrar la jornada. Y os lo vuelvo a repetir. Para mí, llevo unos cuantos años en la dirección de CAD. Sabéis que estoy aquí, pero es un lujazo contar con las tres hoy. Y creo que comparto la opinión de Marco, que sois no grandes profesionales médicos. Sois grandes personas, además. Yo voy a llorar, No, pero que no hace falta, que no hace falta. Ya, a ver, si yo me voy a saltar... Cuesta mucho en Mira, me voy a saltar... médicos, en congresos de pacientes, pero que... Pero si nos encanta. Claro, es un lujo. Mira, Pedro, si nos pagan por trabajar, ¿eh? No por estar aquí ahora, pero por trabajar. ¿De qué no nos podemos quejar de nada? Mira, yo ya que estoy hablando, pues puedo acabar con lo mío. A ver, encantada de haber estado con vosotros, muchísimas gracias, pero de verdad no hay necesidad de agradecer tanto. Mira, una de las cosas que yo digo a los juniors y a los estudiantes que tenemos en la consulta
Esto viene a cuenta del corolario que nos ha hecho Marco, que al final han sido 50 minutos de corolario, pero lo ha dicho todo muy bien. Bueno, pues una de las cosas que yo siempre digo es, cuando tú tienes a alguien delante tuyo, ¿ya? Tú tienes a una persona que no conoces, tú tienes que pensar que podría ser tu madre, tu padre, tu hijo, tu primo, ¿ya? Y como pacientes tenéis que pensar lo mismo. Si os parece que alguien no os está hablando de una forma respetuosa, dando la información, directamente decís, a ver, perdone doctor, pero ¿usted qué haría si en lugar de soy yo, es su madre, por ejemplo? Y ya para terminar, una cosa que comentaros, donde yo trabajo no tenemos las mesas de despacho mirando a la puerta, eso no existe. Hace muchos años pusimos la mesa en un lado contra la pared. Entonces, hacemos dos cosas que yo sé que en España no se hacen, por lo menos en las consultas que yo he visto allí. Y es, salimos a llamar a cada paciente por su nombre, le damos la mano y nos presentamos. Yo jamás me he sentado a ver a nadie a la que no le haya dicho quién era yo y que no era la señora de la limpieza, porque a veces puedo pasar y no llevo una bata puesta, ¿sabes? Entonces les digo, mira, es que soy la médico, soy esto, ahora mismo no llevo mi badge, pero encantada de verle, pase y siéntese. Y siempre pongo al paciente a la misma altura que yo, es que no os lo puedo explicar, ¿vale? O sea, no me siento detrás de una mesa, la mesa está en el lado, lo cual pues es un poco igual más incómodo porque escribo así, le miro así en el ordenador, pero por lo menos tienen esa posibilidad y luego si tengo que enseñarles unas radiografías o una resonancia, pues es mucho más fácil. Pero no lo hago yo sola, lo hacemos todos y eso tiene un sentido, ¿ya? Y es el sentido de que desde el primer momento en que tú estás en contacto con otra persona, le estás tratando como una persona, como un tú a tú. No tienes por qué estar en una relación vertical. ¿Me entiendes lo que te digo? Eso igual es una forma, pues no lo sé, que se puede suavizar un poco. En fin, es mi humilde opinión. Muchísimas gracias y encantada. Os dejo palabra a Loreto y a Victoria. Sí. Bueno, como Loreto es más optimista, la dejo la última para que se quede el mensaje y más entusiasta, ¿eh? Que a mí me cuesta encontrar gente más entusiasta, pero es que la verdad es que con ellas no hay quien esté a la altura. Bueno, yo la verdad es que esto que ha comentado Elena es algo a lo que le doy vueltas muchas veces, porque yo, bueno, pues empezaron a enseñarme a ver pacientes, bueno, primero con mucho entusiasmo y con un papel, un boli y hablando mucho rato, quizás hablando, bueno, pues con las personas y sabía perfectamente y su vida, ¿no? Pues a qué se dedicaban y bueno, y esto pues la verdad es que me lo enseñó quien fue mi jefe de servicio al principio y que fue mi padre y que es mi padre. y la verdad es que es algo que yo siempre me llama la atención. Yo llego ahora a las consultas y ves que quizás, es verdad, pero cuanto más joven, más se escribe en el ordenador, sin mirar prácticamente, pero menos se mira al paciente. Y es algo que a mí me frustra. Yo ahora que tengo que pedir todas las pruebas por el ordenador, por poco tiempo que quiera emplear, tengo que estar ahí dándole. Pero siempre intento, que a lo mejor es eso, ¿no? Al entrar y al salir, bueno, pues yo siempre, una de las, por ejemplo, de las cosas que me pregunto, ¿en qué trabaja? ¿No? La gente pues, te hace ver mucho, ¿no? Si tiene hijos, la información básica, ¿no? Y al final siempre, ¿no? Que hay algo más o no hay algo más. Y es verdad que con todas estas burocracias que nos hacen seguir, es posible que a veces se nos olvide, y no por ser distantes, sino porque vas agobiado, ¿no? Pues con el tiempo. Pero este contacto continuo con vosotros y con, bueno, quizás más, ¿no? También, además, con Marcos, yo lo hablo mucho, con Pedro, hace que si alguna vez se me olvida, siempre está ahí como, ¿no? En la cabeza diciéndome, es que no somos pacientes, somos personas, es que venimos con mi problema, y siempre intento, y creo que ese contacto que tengo tan, digamos que tan continuo con vosotros, me hace que en la consulta luego intente, bueno, pues si alguna vez me deshumanizo, pues al menos que me llegue a humanizar un poquito más en la siguiente, después de cada siguiente jornada, y así lo voy intentando. Y bueno, y con esto pues nada, dejo paso a Loreto, y por mí encantada de participar y como siempre un placer.
Bueno, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en esta pandemia y que seguimos aprendiendo es que cada vez necesitamos menos cosas materiales y más a las personas. O sea, eso es lo que he aprendido. Yo a mí me sobra de todo. Yo cogería todo esto, lo tiraría a la calle y solo me quedaría con lo que veo aquí, porque es que yo necesito este contacto. Y esto que tú has dicho, que sois grandes, no sé qué, porque os habéis enfrentado, primero, nos pagan, como dice Elena. Total, Pero lo otro es que para mí fue mucho más satisfactorio poder hacer algo que no quedarme en casa viéndolas venir. O sea, para mí fue una suerte tener este superpoder o privilegio de poder hacer algo por la gente. Yo no me metí en medicina para hacerme famosa, yo me metí en medicina para ayudar a las personas, no para otra cosa. Si las hago desde la investigación o las hago desde un sitio, es igual, pero el resto de las cosas que nos pasan a nosotros se minimizan cuando puedes ayudar a alguien. O sea, os aseguro que es lo mejor que te puede pasar, tener la oportunidad de ayudar a alguien. Tenemos el mejor trabajo del mundo. Yo lo veo así. Una palabra que nos llevemos todos es respeto. Respeto. Yo creo que las tres referencias que habéis hecho, lo único que hacen es confirmar las palabras de Paracelso, que no hay amor más grande que en el corazón de un médico. Cuando estabais hablando del enfermo, me venían 40 cosas, y lo que pasa es que estaríamos aquí eternamente, ¿no? El enfermo, como decía Anton Chekhov, es como un prisionero de guerra. Cuando llegamos totalmente desvalidos y nos ponemos delante del médico a ver si nos saca las castañas del fuego, ¿no? A ver si nos da una solución, que traigo aquí un dolor y esto. Y decía el difunto, y que tuve la suerte de ser un gran amigo suyo, Albert Joubert, que lo importante no es la enfermedad, lo importante es el enfermo. Y creo que vosotros eso lo tenéis muy claro. Pedro. Pues con estas palabras de Jesús, que siempre tiene su cierre de colofón y por eso además está aquí, es de las grandes personas que también aprendo un montón desde que estoy a su lado. Mil gracias y cuando queráis sabéis dónde estamos y ojalá tengamos muchas reuniones de este tipo para poder transmitir aquello que a veces se nos queda por el camino y no llegamos a comunicar. Mil gracias y cuidaros mucho. Cuidaros mucho, ¿vale? Muchas gracias. A vosotros, cuidaros. Adiós.